Y para profundizar sobre la evolución de este acuerdo, nos acompaña hoy en el estudio el profesor Víctor Currea de Lugo, experto en temas de Medio Oriente. Profesor Currea, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Mire, para hacer un poco de historia, expliquémosle a los televidentes por qué razón en principio se generaron este tipo de sanciones a Irán. En el año 2002 se denuncia ante la comunidad internacional que Irán está enriqueciendo uranio. Parece que el programa empezó en 1984 y llega hasta el 2002 cuando Naciones Unidas decide establecer una serie de controles y llamar al orden sobre ese enriquecimiento de manera secreto y no dicho de manera pública. El argumento de Naciones Unidas es contundente en el sentido de que el enriquecimiento ilícito a un país que como Irán es parte del Tratado de No Proliferación le obliga a informar a la Organización Internacional de Energía Atómica sobre ese desarrollo. El argumento de Irán por su parte es cierto, no lo estamos haciendo de manera callada, pero de ahora en adelante nos acogemos al artículo 4 que dice que un país que es parte del Tratado de No Proliferación podría enriquecer uranio siempre y cuando lo haga con fines pacíficos. Entonces, el debate que hay sobre la mesa es qué fines se persiguen realmente, porque una cosa es tener energía nuclear, otra cosa es tener armas nucleares y otra cosa es usar armas nucleares. Son tres estadios diferentes. Doctor de Currea Lugo, el hecho de que no hayan logrado un acuerdo hoy 31 de marzo, que era la fecha prevista para un acuerdo preliminar, aunque el final debería llegar el 30 de junio, no nos deja serias dudas sobre el curso de esto. Incluso John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, había dicho, si el 31 de marzo no tenemos algo sustancial, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. A ver, en todo acuerdo internacional y en todo acuerdo interno, el tiempo que toma el acuerdo es el tiempo que toma. Es decir, las líneas rojas nunca funcionan en los acuerdos internacionales, sino que las organizaciones toman más o menos tiempo de acuerdo a cómo se da. Hay varios temas importantes. Primero, nadie se ha levantado de la mesa. Eso es una cosa muy importante. Segundo, el representante de Francia y el de Alemania pospusieron una reunión mañana que tenían en Berlín bilateral para quedarse. Es decir, lo que uno siente y lo que se ha filtrado a la prensa es que sí hay pasos de animal grande hacia llegar a un acuerdo. Por supuesto hay detalles, y en los detalles donde está el diablo, decía mi abuela, pero es precisamente ahí donde yo creo que está el mayor de los nudos. Irán le urge firmar porque está sufriendo dos tensiones muy grandes. Uno, el mercado internacional de sus productos, que son fundamentalmente gas y petróleo, y segundo, las medidas contra el corralito bancario que le ha establecido a la comunidad internacional. Entonces le urge de alguna manera. Ahora, tengamos en cuenta otro elemento. El presidente Rouhani, que es el actual presidente de Irán, es mucho más dialogante que Ahmadinejad, el que estaba en el pasado. Y por el otro lado, la comunidad internacional le urge porque definitivamente frente a un escenario como el de Irak, el de Corea del Norte, es mucho mejor tener un escenario dialogante con Irán. Claro, a eso le quiero preguntar, porque Irán considera un país terrorista por los mismos Estados Unidos y la comunidad internacional hoy está apoyando esa negociación, pero ¿qué pasa con Israel, que es el enemigo profundo de Irán y que es el socio principal de Estados Unidos? Cuando uno mira, alguna vez entrevisté a uno de los líderes iraníes y él me decía, si las armas nucleares son buenas, ¿por qué no nos dejan tenerlas? Y si son malas, ¿por qué las tienen ellos? O sea, hay un problema de un debate no solo jurídico, sino político. El problema no son las armas, sino quién las tiene. ¿Cuál es el temor que se tiene frente a Irán? Uno, el de Arabia Saudita, por las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, que es lo que se llama la Guerra Fría de Oriente Próximo. Segundo, de Estados Unidos y de Europa, que no le perdonan el cambio de gobierno de la Revolución de 1979. Y tercero, Israel, desde el año 2002, recuerdo que nos decía Israel, en 8 días Irán tiene la bomba atómica. De eso han pasado 13 años y nada que... Es más, hace un mes un general de Israel dijo, Irán no tiene armamento nuclear. Ahí llama la atención es que Israel sí tiene 200 ojivas nucleares y que no hace parte del Tratado de No Proliferación. Entonces, en este mercadillo de Oriente Medio, son más juegos de ajedrez político lo que se dan para presionar a Irán. Pero profesor de Currea Lugo, ¿por qué razón o cuáles son los argumentos de la comunidad internacional y del G5+1 precisamente para no permitirle a Irán enriquecer uranio? Fundamentalmente temen que haya un aumento en la carrera nuclear de Oriente Medio. Parte de la campaña que se ha hecho es queremos un Oriente Medio sin armas nucleares, cosa que yo apruebo, pero sí hay una doble moral en cuanto no se examina Israel. Segundo, la política de Ahmadinejad durante muchos años fue bastante de doble moral, por decirlo así, de un discurso aparentemente aperturista, pero que generó muchas trabas a la Organización Internacional de Energía Atómica. Lo que hizo fue aumentar las suspicacias, pero más que un debate técnico, hay un debate político, hay un debate ideológico con un problema grave que yo no sé hasta qué punto se esté discutiendo en la mesa, y es que para hacer aún más compleja para la audiencia el debate es que el único que hoy en día está deteniendo el avance del Estado Islámico en Irak y en Siria es precisamente Irán. Claro.
Profesor de Correa Lugo, yo no lo puedo dejar ir sin profundizar en una cosa que me llamó mucho la atención de lo que usted dijo. En la comunidad internacional todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Hay 5 estados que según el Tratado de Antiproliferación pueden tener y tienen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. ¿Por qué diablos ellos sí, los demás no? Aunque a mí no me gusta Irán, digamos. Pues porque hay un problema, digamos, de debate político. Fíjense que ustedes, un dato importante, en los años 50 empezó la carrera nuclear de Irán. ¿Y quién apoyaba en esa carrera nuclear de Irán? Israel y Francia. Cuando se da el cambio de gobierno en 1979, echan al amigo de Estados Unidos en Irán, que era el Shah Reza Pahlavi, y suben los ayatolá, ya no nos interesa que Irán tenga armamentos nucleares. Pues profesor Víctor de Correa Lugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando sobre Irán esta noche. Feliz día. Gracias.